Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un evento que ha estado sonando bastante en los titulares de la prensa del corazón y en las redes sociales, y que, sinceramente, nos ha dejado a todos un poco impactados. Vamos a hablar de esa noche de terror que vivió una de nuestras celebridades favoritas, la talentosísima Demet Özdemir, quien, según los reportes, tuvo que huir de una discoteca para salvarse. Sí, han escuchado bien. Una situación que suena sacada de una película, pero que, lamentablemente, fue una dura realidad para ella. Prepárense para conocer todos los detalles, porque esta historia tiene más giros de los que imaginamos. Y antes de que nos adentremos en este fascinante, aunque un poco turbulento, relato, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, llenas de chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, historias que les mantendrán pegados a la pantalla. Así que pulsen ese botón rojo ahora mismo. Resulta que Demet Özdemir, esa actriz que hemos visto brillar en tantas producciones turcas, y que además tiene ese carisma que enamora a millones, se encontraba disfrutando de una noche tranquila, o al menos eso creíamos, en una conocida discoteca de Estambul. Imaginen la escena, luces, música, gente disfrutando, y de repente el ambiente se torna tenso. Los primeros informes que comenzaron a circular hablaban de una pelea, una discusión que escaló de forma alarmante. Al principio, no se sabía con certeza quiénes eran los implicados o qué había desatado la confrontación. Pero lo que sí quedó claro, y es lo que nos trae hoy aquí, es que la situación se salió de control tan rápido que Demet Özdemir, para su propia seguridad, tuvo que tomar la difícil decisión de abandonar el lugar a toda prisa. Las redes sociales, como siempre, explotaron con rumores y especulaciones. Algunos decían que la pelea había sido entre dos grupos de personas, otros que involucraba a conocidos del mundo del espectáculo, y las teorías se disparaban como cohetes. Sin embargo, los detalles más concretos comenzaron a filtrarse gracias a la labor de algunos periodistas y a declaraciones posteriores. Al parecer, la trifulca se originó por un incidente menor, algo tan trivial como un empujón accidental o una palabra mal entendida, pero que en un ambiente cargado y con quizás un exceso de alcohol, se magnificó. Lo crucial aquí es que la pelea no fue algo que Demet iniciara, sino algo en lo que se vio envuelta o, mejor dicho, algo que la puso en una situación de peligro inminente. Los testigos presenciales y las cámaras de seguridad, si es que las hubo y si las imágenes se han hecho públicas, son piezas clave para entender la magnitud del suceso. Las descripciones hablan de un caos repentino. Gritos, empujones, incluso se llegó a mencionar que hubo objetos que volaron. Imaginen el pánico que se debió generar entre los asistentes. En medio de esa vorágine, Demet Özdemir, una figura pública de gran reconocimiento, se encontró en una posición vulnerable. Las celebridades, a pesar de la fama y los lujos, no están exentas de verse en situaciones complicadas. Y esta, sin duda, fue una de ellas. La necesidad de huir, de escapar de esa atmósfera violenta, es algo que entendemos perfectamente. No se trata de cobardía, sino de instinto de supervivencia. En momentos de caos y agresión, priorizar la propia seguridad es la decisión más sensata y responsable. Los reportes indican que tuvo que salir discretamente o quizás no tan discretamente, pero sí con la urgencia de alejarse del foco de la pelea. Esto nos hace pensar en lo delicado que puede ser el mundo del entretenimiento, donde la privacidad se ve constantemente amenazada y donde un evento imprevisto puede convertirse en noticia de portada en cuestión de minutos. Pero, ¿qué desencadenó exactamente esta pelea? Aquí es donde las versiones se vuelven un poco más difusas, como suele ocurrir en estos casos. Algunos medios apuntan a que la discusión inicial fue entre dos hombres, y que la situación se volvió más caótica cuando otras personas intentaron intervenir o cuando la riña se extendió. Otros sugieren que pudo haber sido una disputa por atención o un roce innecesario entre grupos que estaban disfrutando de la noche. Lo cierto es que cuando Demet Özdemir se vio en medio de este desagradable incidente, decidió que lo mejor era retirarse. La seguridad de los artistas es un tema muy importante y situaciones como esta ponen de manifiesto los riesgos a los que se exponen, incluso en lugares supuestamente recreativos. Una noche de diversión puede transformarse rápidamente en una pesadilla si las cosas se salen de control. Y para Demet, que es una persona seguida por millones, cualquier movimiento, cualquier reacción, es susceptible de ser interpretada, amplificada o distorsionada.
Después de que se difundieron las noticias, hubo, por supuesto, una oleada de preocupación entre sus seguidores. ¿Está bien? ¿Sufrió algún daño? ¿Qué pasó exactamente? El silencio inicial de la actriz o de su equipo de representantes solo sirvió para avivar aún más las llamas de la especulación. Sin embargo, con el paso de las horas, comenzaron a surgir declaraciones más concretas, aunque siempre cautelosas, para tranquilizar a sus fans y a la opinión pública. Se ha reportado que afortunadamente Demet Özdemir no sufrió ninguna lesión física. Esto es, sin duda, la mejor noticia de todo este lamentable suceso. El susto, la angustia y el mal momento vivido, eso sí, son experiencias que nadie desearía pasar. El tener que huir de un lugar que debería ser un espacio de entretenimiento para refugiarse, demuestra la gravedad de la situación que se vivió. Lo que más nos llama la atención de este tipo de eventos es cómo una simple noche de ocio puede degenerar en algo tan desagradable. Las discotecas, por su naturaleza, son lugares donde se congrega mucha gente, se bebe alcohol, y la música alta a veces puede facilitar malentendidos. Pero cuando la cosa llega a la violencia física, ya estamos hablando de otro nivel de gravedad. Y el hecho de que una figura pública como Demet Özdemir se vea en una situación así, pone de relieve la importancia de la seguridad en estos recintos y de la responsabilidad individual de cada persona para mantener un ambiente de respeto y convivencia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia Demet. Sus seguidores, preocupados por ella, compartieron palabras de ánimo y solidaridad. Muchos elogiaron su decisión de priorizar su seguridad y retirarse del lugar del incidente. Este tipo de muestras de afecto y respaldo son, sin duda, un bálsamo para cualquier persona que haya pasado por una experiencia tan desagradable. Ahora analicemos un poco las implicaciones de esto. Para una celebridad, ser testigo o verse involucrada, incluso tangencialmente, en una pelea puede tener consecuencias en su imagen pública. Afortunadamente en este caso, la narrativa parece ser clara, ella no fue la causante de la pelea, sino una persona que tuvo que resguardarse de una situación peligrosa. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que los medios o el público tiendan a sensacionalizar o a sacar de contexto los hechos. La discoteca en cuestión, seguramente estará bajo escrutinio. ¿Se tomaron las medidas de seguridad adecuadas? ¿Cómo se permitió que una pelea escalara a tal punto? Estas son preguntas que probablemente las autoridades competentes y la gerencia del establecimiento estarán respondiendo en estos momentos. La seguridad de los clientes, especialmente cuando se trata de figuras públicas, debe ser una prioridad absoluta. Lo que queda claro es que la noche que Demet Özdemir vivió en esa discoteca se convirtió en un episodio desagradable y alarmante. La necesidad de huir para salvarse es una imagen poderosa que nos transmite la intensidad del incidente. Nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la seguridad personal, incluso en los lugares que consideramos seguros y de esparcimiento. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Quizás la lección más importante es que ante cualquier situación que se torne violenta o incómoda, la prioridad es nuestra propia seguridad. No se trata de enfrentarse a situaciones que nos pongan en riesgo, sino de ser inteligentes y actuar con cautela. Para las figuras públicas, esto es aún más crucial, dado el escrutinio al que están sometidas. La prensa turca ha seguido de cerca este incidente y la noticia ha dado la vuelta al mundo del entretenimiento. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, los artistas son personas que también están expuestas a situaciones inesperadas y, en ocasiones, peligrosas. Esperamos que a partir de este evento se refuercen las medidas de seguridad en los lugares de ocio, y que situaciones como estas no se repitan. La tranquilidad y la diversión de los asistentes deben ser garantizadas. En resumen, la talentosa Demet Özdemir se vio envuelta en una pelea que tuvo lugar en una discoteca, una situación que escaló de forma alarmante y que la obligó a huir para salvaguardar su integridad. Afortunadamente no sufrió daños físicos, pero el susto y la incomodidad del momento son innegables. Este incidente nos recuerda la importancia de la seguridad personal y la atención que se debe prestar a la prevención de la violencia en espacios públicos. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestra inmersión en esta noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante e informativo. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarme en este recorrido por los detalles de este suceso. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué les parece esta situación? ¿Creen que las discotecas son lugares seguros para las celebridades?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Si este vídeo les ha gustado, no duden en darle un gran me gusta, que me motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada y compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de estas noticias. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta entonces, cuídense mucho.